Bienvenidos sean todos los televidentes que se conectan martes tras martes al programa Comunicando el Evangelio. En esta oportunidad me acompaña nuestro hermano Daniel Cayún y mi hermano Mauricio Muñoz, quien lo habíamos estado extrañando. La verdad que es un privilegio de poder compartir este mensaje de Jesucristo a través de estas plataformas y a través también de la señal de televisión por cable. De esa misma manera, ¿cierto? Queremos que ustedes nos acompañen a través de este programa y de los programas que se siguen emitiendo a través de esta plataforma y de esta señal. Dejo a mis hermanos para poder saludar también, ¿cierto?, a la audiencia. Hermano Mauricio, después mi hermano Daniel, por favor. Hola hermano Gustavo, también un saludo cariñoso a mi hermano Daniel. Me siento la verdad como en otras ocasiones muy bendecido y grato de poder estar en este capítulo, uno más de Comunicando el Evangelio, un ministerio que ya lo digo muchas veces, se ha sostenido por misericordia y el Señor ha permitido, y ya son más de 2 décadas que está ahí transmitiéndose esta buena noticia, esta buena nueva salvación. Y como usted bien lo señala, hermano, eh, permitir que el Señor, a través de su Espíritu Santo, igual nos dirija en lo que vamos a conversar y que los que están viendo el programa, lo están siguiendo, la verdad puedan recibir palabra precisa, guiada netamente por el Señor. Así que un saludo cariñoso, hermano. Y gracias por la bienvenida. Muchas gracias, hermano Mauricio. Igualmente, nuestro hermano Daniel no se encuentra en la ciudad que reside, sino que está de viaje nuestro hermano Daniel. Se nos puede contar también dónde se encuentra y cómo el Señor también ha cuidado de él, de su vida, ¿cierto, hermano Daniel? Sí, hago también extensivo y me sumo también a los saludos a quienes nos miran y quienes nos comparten también y se edifican en el estudio que realizamos a través de este programa Comunicando el Evangelio. Ciertamente es una bendición poder llegar hasta sus dispositivos, poder estar y nos sentimos a gusto que ustedes nos acompañen también en este descubrir, en esto lo que el Señor quiere transmitirnos a través de su palabra, a través del estudio de la misma. Sí, yo efectivamente me encuentro en la ciudad de Valdivia, estoy aquí en la primera Iglesia Alianza Cristiana Misionera de la ciudad, acompañando a mi hijo y también aprovechando de visitar a familiares, hermano Gustavo. Gracias, nuestro hermano Daniel. Hablábamos, ¿cierto?, antes de conectarnos, que se ve muy bien nuestro hermano Daniel en ese lugar, con ese fondo, y en esa silla especialmente, en particular. Así es que el Señor también bendiga su vida para que se vayan cumpliendo los propósitos que Dios tiene en cada uno de nosotros, no los nuestros, sino que los propósitos de Dios. El día que nos convoca, ¿cierto?, este programa nos lleva a poder conversar y compartir junto a mis hermanos que gentilmente, ¿cierto?, se conectan y disponen de un tiempo para poder preparar este programa y poder compartir con la audiencia, con el televidente, con aquellos que lo ven de manera simultánea, ¿cierto?, una vez que se transmite o después, ¿cierto?, en diferido, cuando se vuelve a repetir el programa a través de la televisión. Cómo se va avanzando en la conversación y cómo hemos ido creciendo a través de este conocimiento que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Hoy día nos convoca un tema que, si bien no es extenso en la cantidad de información que pudiéramos esbozar el día de hoy, sin duda es de vital importancia, dado que estamos viendo, y nuestros hermanos también han venido viendo, un tema que lleva por título La gracia eficaz. Esta gracia que no es nuestra. ¿Ya? En el programa anterior que nos correspondió con nuestro hermano Daniel, hablábamos sobre la gracia, qué era la gracia, a qué llevaba aquel concepto, cómo se conoce, cómo se utiliza dentro del pueblo cristiano. Este regalo inmerecido que solamente puede provenir de Dios, quien da la vida, ¿cierto? Y quien la provee. De esa manera, hoy día estamos combinados, ¿cierto?, a poder hablar sobre esta gracia eficaz. Una gracia que Dios la otorga al ser humano, a quien él decide, ¿cierto? Pero no de una forma caprichosa, sino que más bien con un
con un sentido en la vida del ser humano, ¿ya? Con un propósito, con aquello que debe venir a conformar por qué Dios ha salido al encuentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros tres que nos encontramos aquí hoy día conectados, de los demás participantes de este programa, de aquellos que se conectan, que lo siguen, ¿cierto? Que lo esperan, que lo pueden repetir, volver a ver, ¿ya? Hay algo que Dios coloca en cada una de las personas. Y me gustaría que nuestro hermano Mauricio nos pudiera hablar sobre este tema con respecto a cómo Dios otorga esta gracia eficaz en cierta medida, o qué no es la gracia eficaz en el ser humano. También podría ser ese contraste si gusta. Amén. Bien, como usted lo señala, la gracia en primer lugar es un regalo divino, un regalo de Dios, y que para los creyentes en Jesucristo, este regalo es central para la salvación, pero también junto a la fe, es importantísimo. Y siempre se habla que la gracia es un don de Dios, ¿ya? Eh, la gracia también fue un favor inmerecido de Dios, porque usted sabe que nosotros estábamos condenados a la muerte por causa del pecado, ¿ya? Y, y esto fue gracias a través de la salvación ofrecida por nuestro Señor Jesucristo, nosotros pudimos obtener este regalo. Y cuando uno habla de regalo, es algo que llega en forma gratuita, ¿ah? ¿Quién no espera un regalo y quién no se alegra cuando llega alguien y te dice, esto es para ti, no tiene un costo, ¿ya? Este fue un regalo inmerecido porque, digo inmerecido porque no teníamos, estábamos sometidos a la condenación por causa del pecado, porque en Romanos 3 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿cierto? Este regalo maravilloso llegó a través de la gracia de Dios, este regalo gratuito que no se gana ni se merece por obras humanas, ¿ya? Para aquel que cree que puede alcanzar la salvación haciendo buenas obras, no digo que esto sea malo, pero no alcanza para pagar el precio que costó el sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo por todos nosotros. Y cuando hablamos de gracia eficaz, es que igual esta gracia esta gracia, este regalo, este don de Dios, tenía un propósito también para nuestras vidas. Y es allí donde nosotros ahora tenemos que ir analizando y viendo en lo que vamos a conversar, lo que significa para cada cristiano esta gracia, que en primer lugar este regalo es maravilloso y merecido, como lo dije en algún momento, pero que Dios nos demostró su amor al entregarnos este regalo maravilloso y que sí tuvo un costo para Jesús, que Él lo pagó con su vida, derramó esta sangre preciosa para la expiación de nuestros pecados, pero tenemos que pensar que Cristo además venció la muerte. No fue solamente que Él se inmoló, se sacrificó, sino que Él tuvo victoria además, ¿ya? Y condenó eternamente al enemigo, ¿cierto? Porque Él venció. Así que gracias a eso, hermano, hoy día podemos decir, para los que hemos nacido en el Espíritu, ¿cierto? Decir que somos hijos de Dios. Así que ahí vamos a ir balando para no estar yendo quizás de lleno y cada uno le va a ir aportando un poquito más a este concepto de lo que es la gracia inmerecida, este regalo maravilloso y que es un Dios, perdón, es un don de Dios, hermano Gustavo. Gracias, hermano Mauricio. Como decíamos, ¿cierto? En la introducción al tema que nos corresponde ver, y hermano Daniel, Dios no le otorga esta gracia eficaz, ¿cierto? De manera caprichosa, aleatoria, ¿cierto? Sino que es con un propósito. Ahora, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál será ese propósito que Dios tiene para el ser humano? ¿Con qué objeto?
qué sentido tiene, qué es lo que busca Dios en estas personas. Si nos pudiera hablar usted con respecto a ese propósito que no es exclusivo, no es único, sino que tiene otra connotación. Sí, sumando las palabras que también decía nuestro hermano Mauricio, eh, el sentido de la gracia, como nosotros llamamos, y se ha venido hablando desde el capítulo anterior en cuanto a la eficacia de la gracia divina en comparación quizás de otro tipo de gracia que en algún momento se habló. Claro, llegamos hoy a la pregunta y entonces aquellos que reciben la gracia, ¿cuál es el propósito, cuál es el alcance que tiene esta gracia? Claro, y quienes, como decía nuestro hermano, hemos recibido esa gracia por misericordia, por favor de Dios, por regalo, no siendo merecedores. Claro, vivimos y sentimos ese impacto de esa gracia en nuestra vida, a través de ciertos cambios, de cierta renovación, de lo que Dios va haciendo, de que se vuelve a restablecer una relación rota con Dios, tenemos comunión, pero tampoco en sí es el fin, sino que también es poder compartir con otros y que otros vean que esa gracia de Dios y esa gracia está al alcance y como decía nuestro hermano Mauricio, se requiere solamente fe en la obra en la obra de Jesús, pero que de que otros puedan vislumbrar también de que esa gracia no es lejana al hombre, no es distante al hombre, sino que esa gracia eficaz que se hace evidente en aquellas personas que han sido transformadas y que su vida ha sido tocada por el Señor y que, como dice la Escritura, han sido perdonados y su relación ha sido restablecida. Es también compartir y ser el reflejo de que Dios todavía sigue obrando, que Dios no es un Dios que se haya olvidado de su creación, que no es un Dios que es ajeno a su creación. Y eso es lo que quizás también vamos a tocar un día, hermano Gustavo, en el sentido de que cómo esta gracia es testimonial también y se hace vida en la vida de aquellos que han sido alcanzados por esta gracia como propósito. Y así uno lo ve desde lo que es la historia bíblica o la Biblia misma, cómo Dios escoge un pueblo sin siquiera ser pueblo, cómo lo llama sin siquiera ser nación, cómo lo va formando, cómo lo va guiando, cómo su amor, pero también este pueblo tenía un propósito, era demostrar a los demás la misericordia de Dios, era demostrar a otras naciones quién era Dios, cuán cercano era este Dios, también demostrar cuál era su exigencia, cómo procedía, que era diferente a los demás dioses, y es también lo que el propósito de esa gracia hace la vida del creyente en poder ser un conducto, un instrumento para que Dios, a través de aquellas personas que hemos sido alcanzados por la gracia, pueda llegar a otros. Es como lo que nosotros hoy día estamos haciendo, estamos compartiendo con ustedes. No estamos diciendo que nuestras vidas sean perfectas, no estamos diciendo que no estemos exentos de problemas, que no estemos exentos de vivir situaciones difíciles, que no estemos exentos de vivir complicaciones en nuestra vida, que no estamos exentos de equivocarnos, de errar, o como la Biblia lo denomina, pecar, pero también demostrar que somos merecederos de recibir algo de Dios. Y que en nuestra imperfección, que en nuestra debilidad, que en nuestra fatiga, esa gracia todavía se sigue manifestando, su amor de Dios y ese concepto de gracia, como vimos en un programa, que es un don inmerecido, no es porque usted lo merezca, no es porque usted se porte bien, no es porque usted crea que se lo merece, sino que hacer gracia, hacer regalos es algo que Dios da gratuitamente al ser humano. Ya sin siquiera el ser humano estar interesado, sin siquiera el ser humano poder merecerlo. En el corazón de Dios y la intención de Dios, estar siempre. Y hay un texto de la Biblia que más o menos grafica esto, que dice que Dios siempre tiene planes para bien para con nosotros. ¿Ya? Y eso que ha demostrado cuando hemos experimentado la gracia, hemos experimentado el perdón, hemos experimentado la reconciliación con Dios, hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel. Sí, como bien dicen ustedes, ¿cierto? Este poder transformador que Dios produce en el hombre, eh, llega a través de este propósito por el cual
el Señor le otorga este regalo, como mis hermanos ya han mencionado, inmerecido, ¿cierto? Porque ninguno lo merece, dado nuestra condición pecaminosa. Pero en el propósito de Dios, que no solamente consiste ya en poder darle iluminación al ser humano, o sea, darle revelación, darle entendimiento con respecto a lo que es Dios a través de la palabra, a través de esta revelación especial y general que no podemos conocer, perdón, sino que también permite al ser humano regenerarlo, o sea, volverlo a ser un nuevo gen. ¿Ya? Podríamos entrar largo y tendido, ¿cierto?, con respecto a, a la, a la regeneración que tiene que ver en el ser humano. También existe, ¿cierto?, a través de este regalo, en el propósito de Dios, volver al pecador a esa comunión consigo mismo, a traerle esa paz, esa tranquilidad, ¿cierto?, de poder descansar en Dios. Pero a su vez, ¿cierto?, dejar de manifiesto que la obra que Dios está haciendo en el ser humano, en el cristiano, en el hermano, ¿cierto? En aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, viene a traer gloria a Dios, ¿ya? Su nombre es exaltado a través de lo que Dios hace por el ser humano. Y eso es maravilloso, porque lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? No es porque quizás a nosotros nos nace, no es porque tenemos un propósito distinto a lo que estamos haciendo, no. Es simplemente porque Dios sea glorificado. Su nombre de Dios Todopoderoso sea exaltado, sea enarbolado. Entonces, cuando vemos, ¿cierto?, que el regalo de Dios comienza a operar en el ser humano, lleva a esto, a poder compartir el Evangelio, a poder compartir estas exigencias que por lo menos esta doctrina nos trae al día de hoy y nos permite glorificar el nombre mostrándonos, ¿cierto?, a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como bien decía mi hermano Daniel, no exento de dificultades, ¿ya? A través de la historia bíblica podemos ver a cada uno de los personajes que pudiéramos encontrar ahí, que pudiéramos reconocer, que sin duda dependieron absolutamente de Dios, a pesar que en algunas historias Dios mismo le hablaba directamente, pero la dependencia es absoluta. Bueno, depende, ¿cierto? También nosotros dependemos, a pesar de este regalo tan grande que el Señor nos entrega, dependemos de Él. Pero, hermano Mauricio, eh, en esta intención que Dios tiene, ¿ya? Para aquellos que están apartados, tiene un sentido, tiene un objeto, que la gracia eficaz, que la que estamos hablando el día de hoy, produce en el ser humano, produce en aquellos que Dios ha llamado. Si nos pudiéramos hablar con respecto a aquello, ¿cierto? Ese hecho que menciona, por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro, versículo 2:9, ¿ya? Con referente a esa última alusión que hace, que los llamó de las tinieblas a su luz, perdón, admirable. Los sacó de un estado. ¿Ya? ¿Cómo está operando la intención, cierto, de Dios en el ser humano a través de esa frase en ese texto que le acabo de mencionar y de compartir? Amén. Bueno, desde el día que Dios nos llamó, porque nosotros fuimos, Él llegó a nuestras vidas, que es maravilloso eso que el Señor se haya fijado en nosotros, lo vemos en Pablo, ¿cierto? Con la conversión de Pablo en particular, creo que uno de los ejemplos más evidentes, entre otros más, ¿cierto? Pero la gracia en particular, hermano, para el creyente se puede ver de al menos, a lo menos tres formas, ¿ya? Incluyendo obviamente la salvación, porque por gracia nosotros, que no es un don nuestro, sino un don de Dios, está la salvación, la santificación y está también el servicio. Y obviamente como acápite podríamos hablar que también está la fortaleza en la debilidad, ¿ya? Creo que esos son algunos de los aspectos por la gracia, digamos, y viene como corolario, como complemento a lo que este texto, el cual usted citó. Bueno, de eso podemos hablar de lo que se cita en Efesios 2 ¿cierto? 8 y 9 en Efesios 6 14 también en el 19 en Segunda de Corintios 2 9 también, ¿cierto? Y otros versículos más que hablan de estos aspectos, en lo que viene a la gracia a operar, ¿cierto?
en la vida del creyente. Y obviamente no se contradice con lo que usted acaba de señalar, por el contrario. Es decir, Dios quiere experimentar o sea, no, cuando yo hablo de experimentar, es que nosotros experimentemos ese proceso de transformación absoluta, ¿ya? Obviamente estuvimos en algún momento nosotros a oscuras, ¿ya? Y la verdad es que estar a oscuras no es bueno, sin ir más lejos, 15 y más días llevan cientos de familias en la zona central del país rogando porque la distribuidora eléctrica le vuelva a energizar sus hogares. Y sin estar sin luz, no se puede caminar, no se pueden hacer un montón de cosas, ¿ya? Y para nosotros eso, un día nosotros estábamos caminando errantes sin la luz de Cristo. Y vuelvo a insistir, junto con la salvación, que es lo principal, está la santificación, el servicio, ¿cierto? Y también la fortaleza en medio de la prueba, ¿cierto? Y de la debilidad. Creo que son algunos de los aspectos por lo que la gracia viene a operar en la vida de cada uno de los creyentes, aquellos que hemos sido lavados, comprados a precio de sangre, ¿cierto? Y por misericordia Dios un día fijó sus ojos en nosotros. Creo que son algunos de los fundamentos esenciales de lo que significa la gracia, este regalo maravilloso en la vida de los hijos de Dios. Hermano Gustavo. Gracias, gracias hermano. Sí, como decíamos, este regalo de Dios para aquellos que han pecado, que están apartados de Dios, que están alejados de Él, enemistados con Dios, porque eso es el pecado, estar enemistado con Dios, nos lleva a poder recibir esta gracia eficaz con el objeto de poder anunciar, ¿cierto? Anunciar, hermano Daniel, lo que podríamos decir que es como un sinónimo de lo que es este programa, comunicando el Evangelio. Yo le decía a mi hermano Mauricio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tenemos que anunciar? ¿Qué tenemos que transmitir? ¿Qué tenemos que comunicar? ¿Cuáles son esas virtudes de aquel que es capaz de traer de las tinieblas, de la oscuridad absoluta, de la oscuridad más profunda, a esa luz admirable? Y hermano, haciendo un pequeño resumen, cuando el autor de la carta y el texto que citamos y que usted cita también de la carta de Pedro, claro, parte haciendo un reconocimiento, porque dice, a ustedes alguien lo llamó, po. O sea, no es que ustedes lo hayan descubierto, ¿ya? O sea, y parte diciendo que fue increíble que fue Dios, po. Dios quien llama, y nos llama desde a dónde, po. Dice, desde las tinieblas, po. Mm. Pero, ¿y para qué nos llama, po? Para conducirnos hacia dónde, po. O sea, para sacarnos de un lugar, para trasladarnos a otro lugar, eh, y para anunciar, y para anunciar esta maravilla en cuanto a que, claro, acá nosotros vemos la eficacia y la gracia, porque cuando Dios llama no hay quien la resista, ¿ya? Pero como hemos analizado, viene con un propósito. ¿Y por qué le digo? Porque eh, los destinatarios de esta carta, que probablemente sea la tercera generación de cristianos, están enfrentando ciertas situaciones un poco complejas, ¿ya? Y el autor de esta carta comienza haciendo un reconocimiento de quiénes son ellos. O sea, pueblo santo, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. O sea, en cierto sentido, dice usted, no son ciertamente cualquier tipo de cosa o cualquier tipo de persona. Siempre tengan en consideración esta situación, ¿ya? A usted lo llamó el Señor, a usted lo llamó Dios, a usted lo escogió Dios. Y eso que no se lo olvide, pero eso no era garantía de que la vida le iba a resultar favorable. Esta comunidad estaba enfrentando un tipo de adversidad, un tipo de rechazo social, se podría decir en un comienzo, y como que esto lo estaba haciendo dudar en cuanto a su integridad y en cuanto a lo que ellos eran.
y claro, y miraban esta situación y el escritor llega a este punto y le dice, mire, ustedes no se olviden que su vida tiene un propósito, ¿ya? ¿Y cuál es su vida? Claro, como conversamos hace día con el hermano, decía, claro, es increíble que lo que más vemos en esta carta es el sufrimiento de estas comunidades. O sea, como que alguien puede decir, entonces no vale la pena ser cristiano. Se preguntaban ellos porque ha sido más desventajoso que ventajoso. Y este escritor le recalca que una y otra vez que no es así, porque su vida tiene un propósito, porque han sido llamados por Dios, han sido sacados de una situación y que muchas veces se nos olvida que nuestra situación anterior era peor de de la actual. Claro, y el autor le dice, mira, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son un pueblo adquirido por Dios, ustedes para Dios son de alta estima y por lo tanto eso, primero que no se le olvide y que los sufrimientos, aparentemente aunque sean un poco pasajeros, no puede afectar esa visión. Y el propósito es que ustedes caminaban en tinieblas. Y también en cierto sentido le da ¿por qué el sufrimiento? Porque han salido a la luz, po. ¿Y qué hace la luz? La luz pone al descubierto ciertas cosas que las tinieblas ocultan. O sea, bien graficado nuestro hermano el sentido del propósito de la luz, po. O sea, no solamente dar dirección, dar orientación, mirar, observar, sino que también saca al descubierto ciertas cosas. Y estos hermanos, claro, el autor insiste y toma como ejemplo la vida de sufrimiento de Jesús. Y en ese sentido dice, miren, si están pasando por momentos difíciles, sientan ser dichosos por lo que están viviendo, porque si lo hicieron con Jesús, es obvio que lo van a hacer con ustedes. O sea, un rechazo constante, pero eso que no lo atemorice, como dice usted, hermano Gustavo, de hacer qué cosa, de comunicar, de hablar, que a pesar de las situaciones, de la adversidad, de las complejidades que no estamos exentos por ser cristianos, tenemos un gran respaldo, tenemos a alguien y nuestra vida tiene un sentido, nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida tiene una dirección, nuestra vida tiene un norte, ¿ya? Y ese norte es que han sido sacados desde las tinieblas a la luz admirable y han sido sacados por el poder de Dios. Y ese propósito es, el autor de esta carta dice ese propósito, que sigan testificando, no se debiliten, sigan haciendo el bien, sigan amando, sigan perdonando, sigan anunciando a este Dios misericordioso, a este Dios bondadoso, a este Dios que perdona. O sea, eh, el propósito en esta carta y tiene que ver con que la gracia se debe seguir manifestando, tiene que seguir mostrando a los demás, no solamente en las cosas buenas que nos pasan en la vida, sino que también a través de las adversidades. Eso no significa que Dios se haya olvidado de nosotros, dice el escritor en ningún momento. Es por eso que parte haciendo este reconocimiento. Ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. ¿Ya? Y eso que no se les olvide, ¿ya? Que los sufrimientos, que los padecimientos no sean objeto de que ustedes olviden eso, porque ustedes han sido sacados y es por eso el rechazo, le dice, porque han sido sacados de las tinieblas y han sido conducidas a la luz. Y por lo tanto, si andan en luz, es obvio que van a ser visibles, es obvio que van a querer ser atacados porque usted no sigue la corriente de este mundo. Pero el escritor dice, sigan haciendo lo correcto, sigan anunciando el Evangelio, sigan comportándose como buenos ciudadanos, sigan amando, sigan adelante. No se detenga, porque si lo hicieron con Cristo, es obvio que también lo van a hacer con sus seguidores, dice el escritor, y es por eso que nuevamente les recuerda que de a dónde, en cierto sentido, de a dónde los sacó Dios y a dónde los puso Dios ahora. Y hacer luz y hacer llamados por Dios, que no se lo olviden ese honor que Dios le ha concedido a ese pueblo y es el propósito de comunicar y de anunciar es esto que Dios hace en el corazón y en la vida de aquellos que han sido llamados por Dios y que su vida han sido transformada y cómo esta gracia también en los momentos difíciles se puede ver manifestada quizás aún con mayor, muchas veces con mayor claridad, hermano Gustavo, que en aquellas situaciones quizás comunes de la vida. La gracia también se ve, la gracia se manifiesta en los creyentes en aquellos momentos difíciles que tienen que enfrentar, porque
muchos dicen, oye, yo no sé cómo este resiste, yo no sé cómo este se mantiene, y claro, la respuesta es porque está la gracia de Dios sobre su vida, está Dios obrando atrás, en su vida, Mm. es Dios que lo está sosteniendo, es Dios que lo está dirigiendo, es Dios que lo está llevando adelante. Y es también lo que esta carta en cierto sentido le dice, escritora, a esta comunidad que no desfallezcan, que no dejen de seguir adelante, que no dejen de comportarse como buenos ciudadanos, que sigan adelante, más allá de que no tenían, no recibían lo que ellos entregaban. Ellos trataban de portarse bien con los demás, pero no recibían a cambio, sino que lo único que recibían era más rechazo, más odio. Y el escritor dice, eso no debería ser tan importante para usted como saber que ustedes son un real sacerdocio, un pueblo santo, una nación, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio, hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel. Sí, al anunciar el Evangelio, al mencionar la palabra anuncio, es una noticia, es algo que llama la atención, es algo que tengo que despertar mi sentido y prestar, por último, un grado de atención, porque algo quiere decir, algo quiere transmitir. Eh, y usted, televidente, hermano, amigo, vecino, se preguntará, bueno, ¿y qué gana Dios con todo esto? ¿Qué gana Dios que estos hombres que están hoy día conectados a través de esta señal, ¿cierto? Se hayan arrepentido, ¿ya? De su condición de pecado, ¿cierto? Hoy día sean redimidos por Dios. ¿Qué gana Dios con esto? ¿Ya? ¿Qué gana usted que está al otro lado de la pantalla del monitor? Decir, bueno, ¿qué gana Dios conmigo si yo acepto a Jesucristo como Salvador? Bueno, aquí es donde opera la gracia eficaz, porque Dios recibe la gloria, porque nosotros como seres humanos es nula el aporte que podemos hacer a esa salvación, a ese regalo. Entonces, el que se glorifica en nosotros es Dios. Él nos ha transformado, Él nos ha cambiado, Él nos ha llevado de una condición nefasta donde nos encontrábamos a hoy día a poder levantar el rostro y decir, soy un hijo de Dios a pesar de todas las dificultades que puedo tener. Soy un hijo de Dios a pesar de toda la amargura, el dolor que me pueda causar tal o cual situación. ¿Pero por qué? Porque Dios se glorifica en nosotros, ¿ya? Porque esas aflicciones, de manera individual, quizás no las pudiéramos pasar y tomáramos decisiones muy drásticas. Pero como mora el Espíritu Santo en nosotros, que es Dios mismo morando en cada uno de los creyentes, esto se hace mucho más vivo, se hace mucho más eficaz. Por lo tanto, la gloria de Dios se les da a Él porque Él transforma, Él es el que hace, ¿cierto? Que nosotros pudiéramos ver de manera distinta de las diversas situaciones familiares, con los hijos, con el trabajo. Póngale el nombre que usted quiera poner. Inspeccione su vida. ¿Cuándo ha sido un momento, cierto, en que usted haya podido estar tranquilo, plenamente en paz? Siempre hay algo en la vida del ser humano, pero si es acompañado a través de esta gracia eficaz que proviene de Dios, es mucho más llevadero. Hermano Mauricio, me gustaría que usted pudiera mencionar algunos ejemplos con respecto a cómo el Señor, ¿cierto?, lleva al ser humano a tener que reconocer la gracia, no sé, en alguna circunstancia, en algún momento, de tanto testimonio que se escucha en la iglesia, ¿cierto?, de cómo Dios transforma una vida. El programa anterior que nos correspondió realizar con nuestro hermano Daniel, hablábamos, por ejemplo, de cómo la gracia, ¿cierto?, transforma la vida, un matrimonio de una persona que sufre la enfermedad del alcoholismo, donde se gastaba todo el dinero, por ejemplo, donde no llegaba, no podían llegar a los 30 días del mes para cobrar el siguiente sueldo, de cómo se destruía la familia, cómo producía efectos, ¿cierto?, en que no hubiera los víveres suficientes, la educación, el trato, el cuidado. O sea, cómo se desarma, cómo se deteriora, cómo se desintegra, ¿cierto? Se difumina la familia producto de este tipo de situaciones. Pero cómo Dios cuando restaura, ¿cierto? Al hombre, a la mujer caída, ¿cómo le transforma, hermano Mauricio? ¿Cómo transforma a las Amén, personas? amén. Bueno, hablar de la gracia eficaz, como lo hemos estado tratando acá en estos minutos, es hablar de la gracia de Dios, ¿cierto? Para llevar a cabo su obra de perfección en aquellas personas que declararon
y se confesaron, ¿cierto? Sus pecados delante del Señor, ¿cierto? De llevar la vida de un pecador, ¿cierto? Específicamente hacia la salvación y la reconciliación, que es lo principal, ¿cierto? La gracia de Dios se hace efectiva, ¿cierto? Para aquellos que efectivamente, como también lo hemos señalado, han sido llamados, ¿cierto? Obviamente, testimonios hay muchos respecto a esto. Todos los días lo vemos, hermano. Muchas veces nuestra vida tratamos de solucionar o revertir situaciones que nosotros pensamos y decimos, no, esto yo lo manejo. ¿Ah? Y de hecho en el mundo hay muchas corrientes filosóficas que hablan acerca de tú puedes hacer, ¿cierto? Las cosas, el tema de tú como persona puedes llegar a un estado en el cual tú puedes cambiar y decir, no, yo llevo esta situación, la sé manejar, y la verdad de las cosas, hermano, es que nuestras fuerzas son limitadas y nosotros no podemos colocarnos a la altura y dar solución a situaciones que a veces se transforman en tremendas cadenas. Usted citó un ejemplo de aquella persona que estaba atada, ¿cierto?, por el alcoholismo. Hay otras cientos de adicciones. Hoy día, sin ir más lejos, una de ellas está el tema digital. Hoy día la dependencia de lo tecnológico, hermano, si bien es cierto, y los daños que eso ocasiona, ¿cierto? Sobre todo a nivel familiar, se rompe la comunicación, ¿cierto? Entre padre e hijo, ¿cierto? Hoy día se dispone poco o sea, del tiempo que se existe, del buen tiempo, ¿cierto? Se desaprovecha porque cada uno está detrás de un dispositivo, ¿cierto? Y no da el tiempo para ocuparlo en forma correcta con la familia. Pero lo que respecta, sí, efectivamente, esta gracia eh, nos lleva hacia la salvación, ¿cierto? Pero también la reconciliación. Reconciliación porque acuérdense que nosotros del momento que el pecado entró en la humanidad a través, ¿cierto?, de Adán, ¿cierto? Nosotros ya quedamos marcados, ¿cierto? Por llamarlo. El pecado trae consecuencias y eso fue la muerte. Pero físicamente podemos terminar nuestra existencia, pero la muerte segunda, ¿cierto? Esa muerte que en lo espiritual, en la cual Dios nos llama a poder arrepentirnos, entregar nuestras cargas, ¿cierto? Y Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. No de algunas cositas, la más livianita, no. O la más pesada, la más compleja, no, esa no. Dios te libra y te hace una nueva criatura. Y lo hace por amor y porque su autoridad, por sobre todas las cosas, sobrepasa todo límite. Hay situaciones en las cuales tú puedes decir, no, esto no tiene vuelta, no hay solución. Una enfermedad que puede ser para muchos, eh, tú estar desahuciado, tú puedes tener algún gran problema a nivel familiar, puedes estar con un problema gigantesco en tu trabajo, tu matrimonio quizá está a- pronto a romperse, ya perdiste a tus hijos, todo eso Dios lo puede hacer nuevo, ¿ya? No hay limitante. Y tú no puedes hacer ese cambio. Llega un momento en que no lo puedes hacer. Eh, con dolor uno puede ver hoy día como hay personas que teniendo el recurso monetario no obtienen solución a sus problemas y tienen que buscar la paz y la tranquilidad en otras cosas, a veces sustancias, para poder lograr esa tranquilidad y al final se transforma en una cadena, ya que te liga, que te ata y que te impide avanzar. Hoy día Dios rompió todo eso, lo venció en la cruz. Nosotros, gracias a ello, Dios nos permitió poder escuchar este llamado y, y poder reconocer ante Él que sí necesitábamos de su perdón. Porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe.
Si fuese así, volveríamos atrás, a la época quizás en que solamente aquellos que tenían los recursos alcanzaban el perdón. Hoy día no hay nada con lo cual se pueda pagar ese sacrificio maravilloso. A veces hasta nosotros mismos, los hijos de Dios, los cristianos, nos cuesta. Hoy día en el mensaje que escuchaba en la mañana, el hermano que entregó la palabra decía así, pocas veces nos ponemos a reflexionar y decir, ¿se han dado cuenta del tremendo sacrificio? Lo que significó nuestra salvación. No hemos puesto a pensar, a veces lo decimos, pero casi como algo automático. Pero si nos ponemos a meditar, esto es algo tremendo, hermano. Es tremendo. Es poder decir que vino alguien y lo hizo por amor. Yo me voy a entregar mi vida por alguien que me hizo daño, que es mi enemigo. Voy a ir yo a sacrificarme por ello. Es como algo extraño, por decirlo menos. Pero el amor de Dios es tan maravilloso que sobrepasa todo, todo lo racional, sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es maravilloso. Y sí, hermano, específicamente lo que busca la gracia es concluir la obra, lo deseado en la vida de un pecador, ¿cierto? Es decir, la salvación y obviamente a través de ella la reconciliación, ¿ya? Porque un tiempo estuvimos apartados y hablábamos de la luz, ¿cierto? Andábamos en tinieblas y Él nos trajo a esta luz admirable. Eh, Conversaba con mi hijo adolescente, él conocía al Señor, igual me decía, papá, pero ¿por qué estos comportamientos? Me decía, ¿por qué algunos compañeros tienen que caer en estas conductas extremas? ¿Por qué tienen que deteriorarse físicamente? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué caen en estas conductas erráticas? Yo le decía, hijo, es que no hay satisfacción acá en el corazón, ¿no? Eh, en Ezequiel 11:19 dice, se lo voy a leer textual, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, perdón, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. O sea, el Señor nos cambió, nos transformó. Un día, muchos quizás no veían esto, había poca preocupación por lo que iba a ser su devenir, y Dios tocó su corazón y se lo transformó, se lo hizo en uno de carne, ¿ya? Que siente y que pudo ver que Dios es supremo y Él es el que hace todo y rompe y te hace nuevo. Y por eso que a veces tú dices, pero ¿por qué esta persona yo lo conocí que andaba extraviado? Estaba actuando de una manera, había dejado a su familia de lado, y hoy día es un hombre de bien, una mujer de bien. Hasta cuando la luz de Cristo ilumina tu vida, tu rostro se cambia notablemente. Yo, hermano, me he gozado cuando he visto amigos, ex compañeros, y veo que sirven al Señor, y uno dice, oh, como eras tú, y uno recuerda, oh, como era él, y hoy día es otra persona, es otra persona. ¿Y qué hace eso? Es solamente por gracia, ¿ah? Que Dios transforma la vida, hace todo, nos rompe y hace esto, que esta nueva vida sea llena de Él, y que sigamos declarando después para que otros vean lo que Dios también hizo en nosotros. Eso, mi hermano. Gracias, hermano Mauricio. Sí, es maravilloso, ¿cierto? Un pasaje que nos muestra la Escritura, lo quiero conversar con mi hermano Daniel, Romanos 11:33-36, para darle un poquito de tiempo y que pueda precisar en él, donde vemos una manifestación, ¿cierto? Y vendría a responder una pregunta: ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Dios hace esto con el ser humano? ¿Por qué Dios hace esto con los pecadores? ¿Por qué Dios tuvo que entregar a su hijo a morir en una cruz por toda la humanidad que ya estaba condenada, estaba perdida?
Y, y este texto, ¿cierto?, nos habla sobre los caminos de Dios, que son inescrutables. Y es más, nos lleva inmediatamente a pensar y a poner la mirada y nuestra mente y nuestro ser, ¿cierto?, a esta vida dedicada al servicio de Dios, porque tenemos que glorificar su nombre. Su nombre debe ser exaltado por lo que Él hizo, primeramente por todos nosotros, por todos los que están aquí conectados, por los que se van a conectar, por los que van a ver el programa una vez repetido, porque a Dios así le ha placido. Por eso vamos a poder entender esos caminos, vamos a poder comprender a, o alcanzar con nuestra dedicación escasa, ¿cierto?, que nosotros realizamos delante de Dios, conformar a poder aplacar lo que Dios tiene para el ser humano. Simplemente damos una dádiva para que Dios, ¿cierto?, nos considere que estamos haciendo lo que Él nos ha llamado, a anunciar las verdades de aquel. Hermano Daniel. Sí, hermano, dentro del mundo cristiano, cuando uno trata de estudiar a Dios, claro, la pregunta de estudiar a Dios es también un poco compleja, pero, o definir a Dios, claro, dentro de algunas definiciones o de características que uno puede hablar de Dios y que quizás da a conocer es su soberanía. Pero Amén. cuando uno habla de un ser soberano, está hablando de una persona que ciertamente puede hacer lo que quiere hacer, po. O sea, cada nación ejerce una soberanía sobre un territorio específico, un territorio X. Pero uno, ¿por qué dice que Dios es soberano y puede hacer todo lo que quiera? Porque Él fue el creador de todo. Uno parte de esa base y de ese sostenimiento, y por lo tanto, al ser creador de todo, es dueño de todo, pero también no es que sea un Dios, no es que sea un Dios egocéntrico que requiera constantemente la atención de nosotros. Somos su creación. O sea, aunque suene un poco tosco, Él no depende de nosotros, po. Ni siquiera nos requiere a nosotros, ¿ya? Pero cuando Él se da a conocer, cuando Él se revela, y es por eso que Pablo en cierto sentido le está bajando un poquito, quizá me van a disculpar, un poquito los humos al pueblo de Israel, por sentirse un pueblo privilegiado, un pueblo escogido, un pueblo que Dios había llamado y a través de la historia había demostrado su fidelidad, había demostrado su compromiso, había demostrado de que era un pueblo especial para Dios, ya con un propósito especial. Pero Pablo dice, mira, no se crean tanto porque también esto es para todos. Ustedes tenían un propósito de ser luz para las naciones, de que Dios en ustedes puedan ver lo que es Dios y en cierto sentido nosotros podamos definir qué es Dios, po. Y claro, Pablo dice, mira, y es como una exclamación que le hace, dice que qué grande es la riqueza, qué grande es su sabiduría, qué grande es su conocimiento. Y él dice, ¿sabe qué? Es imposible para nosotros poder entender sus caminos. ¿Ya? Eh, ¿Quién puede? Y comienza una serie de preguntas. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? O sea, ¿quién puede conocer el pensamiento de Dios? ¿Quién puede conocer y quién puede decir, oye, ¿sabes qué? Eh, Dios, tú haz esto, ¿sabes qué? Mejorarlo de esta manera. Pablo dice, dime quién puede, y es lo que en cierto sentido Pablo le dice a Job, po, ahora respóndeme tú, po, ¿dónde estabas? ¿Ya? Eh, 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 quién tiene tanto para devolverle, como decía mi hermano ahí, devolverle algo al Señor? O sea, eh, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. ¿En qué Dios muestra su gloria? Y termina con una exclamación Pablo cuando escribe estas palabras inspiradas por Dios.
con una exclamación porque dice que todo lo que hace Dios para su gloria y cómo se manifiesta esa gloria a través de esa gracia, de ese regalo, de ese don hacia los hombres y de qué manera, como vimos en el capítulo anterior que nos tocó, a través de lo que Juan 3:16 explica, o sea, esa gracia, ese regalo, ese don, esa entrega que Dios hace por el mundo, lo hace a través de su Hijo, con qué propósito, con qué alcance, nosotros lo vimos y hoy día quizás lo volvemos a refrescar un poquito con lo que Pablo también complementa en este sentido. O sea, si todo lo que Dios hace para su gloria no es bajo un egocentrismo, ¿ya? Dios muestra su gloria para con la humanidad y con la creación porque ama su creación. Ya no la ha dejado ni la ha abandonado, y por eso que hemos insistido en esta gracia, en este regalo. Somos nosotros quienes nos hemos alejado de Dios, somos nosotros quienes lo hemos rechazado constantemente, somos nosotros quienes lo hemos negado, somos nosotros quienes muchas veces le hemos cerrado la puerta, le hemos dicho que no. Simplemente ha sido Él y muestra su gloria en que ama. Hay un concepto dentro de la iglesia que uno siempre comparte, dice, quienes somos parte de la iglesia no deberíamos estar ahí, po, porque no merecemos ser parte de la iglesia, po. O sea, hemos visto la gloria de Dios en que nos ha perdonado, en que nos ha restaurado, en que ha levantado nuestra vida, en que nos ha transformado. Y quizá usted se pregunta, pero en qué se difiere entonces de otros programas? ¿En qué se difiere de otros métodos? Porque hay personas que han dejado quizás el consumo de alcohol a través de otros métodos, po. Pero la pregunta es, ¿ha llegado a restaurar, ha llegado a cambiar esas profundidades del corazón? Eso que el hombre necesita, esa restauración tan profunda. Pablo termina con esa exclamación y él dice: a él sea toda la gloria por siempre, amén, en el sentido de que, wow, es maravilloso lo que Dios hace por el ser humano sin siquiera el hombre poder merecerlo. Por eso que nosotros insistimos como un regalo, como una dádiva, como una gracia de Dios que entrega al ser humano sin siquiera merecerlo, porque volvemos a repetir el concepto: esto no es ni siquiera por mérito, como nosotros muchas veces mal entendemos el concepto de regalo. El regalo es alguien que ni siquiera lo merece, ni siquiera lo busca, ni siquiera puede retribuir. No confundamos el regalo con la retribución que muchas veces nosotros tenemos, y hablamos en un programa anterior, el concepto retributivo que nosotros le hicimos a nuestro hijo: mira, pórtate bien y yo te voy a regalar eso. Eso no es un regalo, es una retribución. Simplemente una retribución. Un regalo es a alguien que se ha portado mal, alguien que no lo merece, y si ¿sabes qué? Yo te voy a regalar. Es lo que hace Dios. No es una retribución. No es que usted lo merezca. No es que yo lo merezca. No es que yo lo haya alcanzado. ¿Ya? Ni por mi recurso, ni por mi capacidad, ni por querer ser bueno, querer ser mejor. No, es un regalo, es algo inmerecido, es algo que nosotros, hemos comentado, que nosotros no podemos ni siquiera devolver en cierto sentido. Es por eso que cuando usted quizás tenga el concepto, y si usted no es parte del movimiento cristiano, dirá: oye, estos fanáticos, y quizás ¿por qué nos catalogan de fanáticos? Porque dice: oye, estos, en vez de estar haciendo otra actividad, se reúnen y comparten esto. Es porque uno lo hace de amor, porque lo hace simplemente de agradecimiento, lo hace porque simplemente ese amor de Dios empieza a desbordar en nuestros corazones. Lo que uno hace no es querer retribuirle algo a Dios, sino que lo hace de un agradecimiento, y por eso es que uno glorifica a Dios, porque dice simplemente: Señor, wow, yo no merecía esto, yo no lo merecía, yo no debería ser parte de la iglesia. Y Pablo en un momento dice: yo era el primero de los pecadores, po. O sea, no es, en la iglesia, déjeme decir, en la iglesia no están los mejores, en la iglesia no están los que deberían estar. Y la invitación es esa: hay lugar para más también, hay lugar para más, para más. Y si usted se siente uno de esos que no merece esto, reciba el llamado de Dios para su vida, porque esto no es por merecimiento, esto es por gracia, y en esto Dios se glorifica salvando y rescatando a los pecadores, hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel. Gracias. Estamos prácticamente llegando al final del programa. Se nos ha pasado la hora muy rápida. Hermano Mauricio, brevemente, ¿cierto? Hacer una invitación a aquellos que nos están viendo el programa, que los van a ver, ¿cierto? Y que probablemente en las retransmisiones se van a conectar para querer saber qué están hablando estas personas, ¿cierto? A través de los diferentes medios de comunicación.
hermano Gustavo. ¿Sí? ¿Me escuchó? Lo que pasa es que hubo un desfase ahí, pero algo alcancé a captar. Ya. Sí, la verdad, hermano, decirles que obviamente el llamado es permanente del Señor. Y obviamente, como decía mi hermano Daniel, esta gracia, que este es un don de Dios, es inmerecido. Esa es una de sus características. Inmerecida, porque nosotros estábamos llamados a ser condenados como consecuencia del pecado. Bueno, es merecida y en Efesios 2 8 y 9 habla respecto a eso. También es decir que esta gracia es abundante, ¿cierto? Es infinitamente abundante y suficiente. También señalar que la gracia, otra de las características que tiene la gracia de Dios, es que es redentora, ¿cierto? Que ofrece salvación y también la reconciliación con el Señor, porque estábamos apartados, según lo que dice en Romanos 3:24. También señalar que esta gracia es transformadora, que Dios hace todo nuevo, ¿cierto? Y que puede ser, y estos cambios son gradualmente y todos deben ir a la par, ¿cierto? A la imagen de Cristo, como se habla ahí en 2 Corintios 3:18. Es una gracia persistente también y es una gracia libertadora. ¿Por qué? Porque te liberta y te hace libre de todo aquello que te ataba. Eso puedo decir, y ese es el llamado que yo le hago también a aquellos que no han conocido de sus bondades, de este amor y de esta gracia que Dios nos entregó y que no la merecíamos. Eso, mi hermano, y estoy contento porque también esto habla de que Dios está contigo, está en todo momento y que la dificultad no va a desaparecer mientras estemos aquí en la tierra, pero lo importante es que Dios está contigo y ya nos acompaña, va a tu lado, está con nosotros y nos tiende la mano. Eso, mi hermano, que Dios le bendiga. Gracias, hermano Mauricio. Hermano Daniel, las palabras finales, ¿cierto? Ya concluyendo prácticamente el programa. Sí, sí, agradecer la compañía, agradecer que se haya quedado hasta aquí con nosotros. Y generalmente, aunque seamos repetitivos, insistivos, sigamos insistiendo en lo mismo, Dios quiere bien para nosotros. Dios siempre busca el bien, el bien para el hombre, y como uno repite constantemente, quizás la palabra de Martín Lutero, no es que Dios esté enojado con nosotros, sino que nosotros nos hemos alejado de Dios. Y la gracia es eso, la gracia es que usted no tiene que hacer absolutamente nada para recibir este favor inmerecido del Señor, y que esta gracia se manifiesta también en la debilidad, y esta gracia también no es suficiente a nosotros para seguir adelante, porque a través de esto, de esta gracia, Dios también se glorifica en nuestras debilidades, porque nos sostiene, hermanos. Gracias por la compañía, nos esperamos reencontrar en un próximo capítulo, y si ha quedado hasta aquí es porque Dios le ama, y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel. Se nos cayó justamente al final nuestro hermano Mauricio, dada la ubicación donde se encuentra él en su domicilio. Decir, ¿cierto? Y agradecer a cada uno de ustedes que, como bien decía mi hermano Daniel, ha podido llegar hasta el final del programa. Lo dejamos cordialmente invitado a seguirnos, a seguir viendo el programa, a poder escribirnos a través de la caja de mensajes, ¿cierto? Y para poder estar compartiendo también la fe. Hemos retomado la señal con nuestro hermano y dejarlo invitado, ¿cierto?, a continuar este programa comunicando el Evangelio, 20 años aproximadamente llevando este mensaje, ¿cierto?, estas buenas nuevas, anunciando lo que nos decía, ¿cierto?, eh, eh, el pasaje que compartíamos, las virtudes de aquel, las virtudes del Todopoderoso, las virtudes del Hijo de Dios. Así es que muchas gracias y que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas Amén. bendiciones.